Y ya comenzamos en este segmento que hemos dado en llamar Quiero ser tu representante, y por eso están con nosotros Nereida Costa y Tommy Terrero. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Días. ¿Todo bien? Muy bien, felices de estar nuevamente en este viernes con todos ustedes. A ustedes les toca un día bonito. Nos toca un día bello porque la gente está siempre contenta con que viene el fin de semana y están haciendo planes, entonces están en buen ánimo. Exactamente. Y sobre todo también por la calidad de los invitados que nosotros cada viernes tenemos. Tommy, ¿cómo está? Yo estoy contentísimo también de que hoy es viernes. Está muy activo usted en las redes sociales. Haciendo bulla con todos los proyectos que hay por ahí cocinándose. Mucho, me gusta cómo está creciendo. Ahorita decimos que mañana él también tiene un lanzamiento de su nuevo espacio. Ajá. Ah, caramba, sí, tenemos el lanzamiento del programa Remarcable mañana sábado, 23. Ajá, ¿qué se va a pasar? Se va a pasar por varios medios, incluyendo este que está aquí en Carivisión. Okay. Pero lo lanzamos en CDN a las 2 de la tarde. Más que un programa, es una plataforma de investigación de mercadeo que vamos a estar trabajando junto con Juan Carlos Albelo, que será el productor del programa. Sí, como te decía, haciendo un poco de bulla con algunas cosas. No, pero muy bien, eso me gusta. Bueno, todas las bendiciones en este nuevo proyecto y usted sabe que siempre puede contar con nosotros. Muchísimas gracias. Claro. Vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Yatzel Román, analista político y amigo de Quiero ser tu representante, ¿verdad? Sí, así es. Muchísimas gracias por esta invitación. Desde luego, sintiéndome contento, primera ocasión que comparto en el programa con Tommy y con Nereida, así que espero tengamos una buena conversación y también agradeciéndole a la audiencia que nos concede el honor de compartir en este momento. Claro. No, y nosotros agradecidos de tenerte aquí. Sabes que somos abanderados sobre todo de ver jóvenes como tú que han tomado decisiones muy importantes y tienen una visión con una madurez que uno dice, óyeme, pero de verdad esas voces necesitan ser escuchadas. Dignos representantes. Así que gracias. Gracias a ustedes y desde luego uno de los temas principales en los últimos meses y algunos dirían que años en América Latina han sido los cambios políticos que se están dando. Algunos se preguntan, ¿y eso puede pasar en la República Dominicana? ¿Está pasando en la República Dominicana o ya pasó en República Dominicana? Porque bueno, yo acabo de retornar de El Salvador, donde estuve como observador en los comicios presidenciales que terminaron en una elección de Nayib Bukele. Con 37 años será el nuevo presidente de dicha nación a partir del 1 de junio. Pero, ¿qué sucedió en ese país y qué ha sucedido, por ejemplo, en Brasil, qué ha sucedido en otras partes? Y es que se da una combinación entre 2 de 3 variables que son las que suelen llevar a un derrumbe del status quo. Por ejemplo, en Brasil había una trifecta que era contracción económica, criminalidad y corrupción. Lavallato, uno de los países más violentos del mundo, y aparte, desde luego, lo que era la contracción económica. Un cóctel peligroso. Un cóctel muy peligroso. En El Salvador teníamos entonces debilidad política, 3 presidentes presos, 1 prófugo, pero además es el país más violento del mundo fuera de guerra, y entonces eso terminó causando que las 2 organizaciones que habían gobernado durante los últimos 20 años perdieron su base política y fueron desplazadas por un joven que no salió de la nada, porque había sido el alcalde de la capital, no era una persona que de repente dijo quiero ser presidente y vamos allá. Y es lo que ha estado pasando en muchas naciones. En República Dominicana estamos viendo algo similar, si bien aquí hemos tenido escándalos relacionados con el propio lavallato brasileño, dígase Odebrecht y demás, no ha sido en la medida que otros lugares dentro de nuestra región, por una razón, es que todavía aquí no hemos tenido una crisis económica a ese nivel, es decir, hemos tenido una de las variables, pero como mencionaba anteriormente, suele suceder este tipo de votos revolucionarios cuando hay una combinación. Y aquí esto no quiere decir que estemos del todo bien, pero hay que reconocer algunas cosas. En los últimos años, por ejemplo, el petróleo había disminuido, que en un país que no produce energía, eso tiene efectos positivos, pero también aparte las remesas el año pasado aumentaron por lo que es el pleno empleo en Estados Unidos, y eso ha desacelerado un poco lo que es un proceso de cambio que, si bien no estamos diciendo que hemos llegado a él, estamos en la puerta de lo que será, en mi opinión, un cambio político, económico y social, porque creo que estamos llegando a la parte final de lo que fue el siglo XX en la República Dominicana. Algunos me preguntarán, pero ¿por qué final del siglo XX si ya estamos casi entrando en la tercera década del siglo XXI? Y es que todavía quienes dirigen en gran medida nuestra nación son las personas que comenzaron a tener impacto público en la parte final del siglo XX, los últimos 20, 30 años del siglo XX. Yo creo que ahora mismo estamos ante lo que sería una apertura de un nuevo ciclo que esperemos
sea hacia mayor institucionalidad y mayores valores republicanos, porque en otras ocasiones que América Latina ha visto cambios, algunos han sido positivos, como es el caso de Colombia, que era un estado fallido en el año 2001 y hoy en día es reconocido como uno de los países que levanta mayor interés por turismo en América Latina, se transformó completamente, pero también hay cambios que se han dado hacia peor, que han sido un salto al vacío, que con discursos de odio, con discursos destruccionistas y antiinstitucionales, lo que hicieron fue destruir lo poco que había. Y por eso yo marco esta diferencia, porque no todo cambio es bueno. Apostamos a que República Dominicana se transforme para bien, pero no podemos caer en lo que fue el odio a lo institucional, que permitió que, por ejemplo, en Venezuela sucediera lo que todavía hoy está sucediendo y que se lucha para cambiar. Por ejemplo, en el día de hoy, en el día de mañana, vamos a ver ese concierto en Cúcuta con participación de grandes como lo es Juan Luis Guerra, Luis Fonsi y demás, y todo esto para enviar un mensaje de que hay que rescatar esa nación. República Dominicana, vuelvo y digo, apostamos al cambio, pero que sean base a valores que fortalezcan la institucionalidad que tenemos hoy en día. Tú mencionabas cambios y hemos visto esos cambios y mencionaste varios ejemplos. Nos vamos 2, 3 años atrás, Estados Unidos, mencionaste Centroamérica y mencionaste Brasil, donde por esos cambios sociales o esas situaciones sociales surgieron unos candidatos totalmente atípicos a la política tradicional. República Dominicana no tiene un candidato atípico a la política tradicional. Entonces, ¿tú entiendes que nosotros tenemos a esa figura que si se dan esos cambios sociales puede surgir para que pase lo que pasa en otros países? El tema es que puede surgir la figura, pero todo depende del momento. Ajá. Porque, por ejemplo, si Donald Trump hubiese sido candidato quizá en el año 2008, la situación hubiese sido distinta. Si Jair Bolsonaro hubiese sido candidato en el año 2002, la situación hubiese sido distinta. Y si Nayib Bukele hubiese sido candidato, por ejemplo, en el año 2014, hubiese sido distinto. Esto suele ser similar al boxeo, que tú puedes tener el mejor jab, tú puedes tener el mejor uppercut, pero si es en el momento que no es preciso para eso, lo que vas a hacer es fallar. Entonces, República Dominicana, más allá de la persona, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las condiciones para el cambio, porque, por ejemplo... ¿Y a qué se debe ese giro, por lo menos en Brasil, por ejemplo, específicamente, y también en Argentina y en otros países de Latinoamérica, ese giro un poquito hacia la derecha? Bueno, pero no lo vemos solamente desde el punto de vista de derecha, porque, por ejemplo, hay algo, y es que durante la última década y media, los principales gobiernos en América Latina habían sido de signo político izquierdista. Entonces, como eso era lo que estaba, se rechaza lo que hay y se va hacia algo distinto. En el caso de Argentina, este año puede terminar sucediendo algo que es inédito posterior al surgimiento del peronismo. Es que por primera vez un gobierno que es adverso al pensamiento de Perón pudiera terminar de manera natural su gobierno, porque por ejemplo de la Rúa, que era de la Unión Cívica Radical, 2 años solamente, Alfonsín, que duró la mayor cantidad de tiempo, pero tuvo que salir antes de tiempo. Entonces vemos que lo que era la estructura tradicional es desplazada por otra. Ahora bien, hay que tomar otra cosa en cuenta, y que a pesar de que estos gobiernos habían llegado con muchísimo poder y que se beneficiaron de una época en que los precios de la energía y de los alimentos que ellos producen estaban bastante altos, ya luego cuando caen dichas producciones y dichos precios no supieron administrar la época de las vacas flacas. Es bastante, digamos, no fácil, pero cómodo administrar un país cuando tienes precios del petróleo en $150, cuando tienes precios del gas natural 7 veces por encima de su nivel, cuando tienes precios de la soya por encima del 800% de su nivel por la demanda china y demás. Entonces sí, la buena parte de los gobiernos hoy en día son de signo cercano a la derecha de distintas maneras, porque por ejemplo tenemos una derecha como la de Mauricio Macri, que es una derecha liberal, pero tenemos también una derecha como la de Sebastián Piñera, que es una derecha conservadora, y tenemos también, por ejemplo, una derecha como la de Bolsonaro, que es una derecha populista, porque incluso Bolsonaro, cuando hace carrera inicialmente, es oponiéndose a los gobiernos de derecha en Brasil por el tema de las privatizaciones, pero ahora por contrario dice que va a privatizar todo lo que sea posible, porque no es una persona de discurso específico, es una persona que dice lo que puede generar el aplauso en el momento. En los 90 le generaba aplauso decir que iba a fusilar
a quien propusiera privatizaciones, hoy día dice que la privatización es lo más conveniente para Brasil. Lo mismo sucede en el caso de El Salvador, que es una persona que viene de un partido de izquierda, pero ahora es electo por un partido de derecha, y él no es ni una cosa ni lo otro, sino todo lo contrario. Porque también tenemos eso, que personas hartas con el sistema actual votan por quien mayormente se distinga de dicho sistema. Y no necesariamente quien se distingue es quien tiene un discurso sólido, coherente y programático, sino en algunas ocasiones quien habla más fuerte. ¿Quién fue que habló más fuerte en El Salvador? Nayib Bukele. ¿Quién habló más fuerte en Brasil? Definitivamente Jair Bolsonaro, que incluso diríamos que su principal jefe de campaña fue quien lo apuñaló antes de las elecciones, porque eso le permitió que no tuviera que ir a ningún debate. Porque no, inclusive el voto hasta por lástima o pobrecito, lo acuchillaron o le dieron una puñalada por defender ciertas cosas. Desde luego. Y la gente lo vota por eso. Desde luego. Igual que la gente vota al que queda viudo o al que a la señora que queda viuda, les da como un voto de pena y de acompañamiento en su dolor, ¿no? Desde luego, y en este caso también, aparte del voto por lástima, el hecho de que no tuvo nunca que contrastar sus ideas con otros candidatos, porque ya cuando tú estás en un cara a cara con una persona que está cuestionando lo que tú dices y tú no necesariamente tienes el manejo emocional para poder contrastar ideas, eso lo nota una parte del electorado, pero ya que él estaba en cama, no tenía que ir a esos debates y no tenía que decir, no, yo es porque estoy arriba, como pasa en algunos países, que el que está encima de las encuestas dice, no, yo no voy a debatir para no arriesgarme. En este caso no arriesgarse, sino yo estoy en cama, yo me estoy recuperando. Pero como decía, en República Dominicana, más allá de si esté o no la persona, el tema es que todavía seguimos siendo un país bastante conservador en el voto. Tenemos una de las partidocracias más fuertes de América Latina, al punto de que, por ejemplo, algo llamativo, durante buena parte del año pasado y el anterior a ese, ¿cuál fue un tema que se debatió todos los días y ustedes que están en los medios constantemente lo escuchaban? Una ley de partidos para las primarias, entre otras cosas. ¿Por qué algo tan sencillo como un método de elección de candidaturas internas levantó tanta emoción en buena parte de lo que era el análisis público en República Dominicana? Porque todavía aquí creen en gran medida en los partidos. No de la misma manera que lo hacían en otras épocas, cuando ser miembro de un partido no solamente era expresión de preferencia, sino casi que de tu personalidad, era inherente a ti. Ya las personas no creen necesariamente en uno solo, pero creen en un grupo de partidos, y por eso lo que vemos es mucho transfugismo, pero no necesariamente un discurso contrario que cale en la sociedad hacia esos partidos. Entonces, ¿está República Dominicana cansada del sistema partidario tradicional? Pero bueno, no sale de ella. Bueno, yo creo que hemos tenido un cambio, no al nivel de los vecinos, pero sí notable. Por aquí teníamos primero un bipartidismo, luego teníamos un tripartidismo, luego de nuevo bipartidismo, luego entonces multipartidismo, y ahora lo que estamos viendo es una lucha de bloques entre un bloque oficialista, un bloque opositor que se divide de distintas maneras. Ha ido cambiando, pero de ahí a rechazar por completo el sistema político partidario, no hemos llegado a eso. Ahora bien, yo sí quiero advertir a buena parte de los dirigentes de esas organizaciones que nos estén viendo ahora, y es que una cosa es que no haya estallado, como pasa en las demás naciones, que se acabó eso, que por ejemplo los partidos que gobernaron los últimos 30 o 40 años hoy son entelequias. Eso no ha pasado aquí, pero puede pasar, y por eso yo creo que si bien uno no suele aprender de las experiencias de los otros, es muy sabio tomar en cuenta lo que le ha pasado a quienes estuvieron en situaciones similares. Pero está pasando a cierta medida, porque esos partidos que en una época fueron sumamente fuertes, como Reformista y el PRD, son ahora inexistentes a nivel de oposición. Inexistentes no diría, porque mira, por ejemplo, el PRD tiene una bancada de 14 diputados, el Reformista tiene una de 11 diputados y demás, pero tú lo comparas, por ejemplo, con partidos como era COPEI en Venezuela, que gobernó durante tanto tiempo, y hoy en día no marca ni un 1%. Tú lo comparas, por ejemplo, con partidos como Avanzada Nacional en Guatemala, que pero por eso te decía, estamos en proceso, porque partidos que antes eran mayoritarios ahora no marcan ni siquiera 5 o 10% en las elecciones. Pero lo que han hecho es transformarse, por eso digo, una cosa es el colapso, la implosión total del sistema, y otra cosa es el cambio, porque por ejemplo hay partidos que buscan encabezar un gobierno y hay partidos que buscan tener influencia dentro del gobierno, como pasa en buena
en buena parte del resto del mundo. Mira, por ejemplo, España, que durante los últimos 30 años había tenido un bipartidismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Y ahora vamos a tener un pentapartidismo en España. ¿Qué es pentapartidismo? Van a ser 5 partidos. Muy probablemente de esos 5, la mayor parte del tiempo van a gobernar o uno u otro, que es el Partido Popular o el PSOE, pero hay otros 3 partidos que marcan una votación importante que van a tener gran influencia en eso. Y lo digo porque, por ejemplo, siendo un país bastante presidencialista, en nuestra nación se entiende que partido que no encabeza un gobierno, partido que no necesariamente tiene una razón de ser, al punto de que eso hasta se incluyó en la ley de partidos, limitando las alianzas. Y lo cierto es que ya esa época del partido grande que gana elecciones por sí solo, que gobierna por sí solo, eso se acabó. Porque ya hoy en día, más allá de una sigla, más allá de un signo, más allá de un himno o de un color, en República Dominicana, al igual que en el resto de la región, a pesar de no en la misma medida, estamos viendo personas que se expresan a favor de causas, a favor de pensamientos, a favor de una agenda programática, no tanto como otras partes, pero hemos visto personas que apoyan, incluso dirigentes de partidos con quienes ellos no necesariamente concuerdan, pero que en medida de lo que están promoviendo, ahí coinciden. Pero vuelvo y digo, República Dominicana se acabó la época del partido grande y estamos entrando en una época distinta, pero lo importante es que eso sea en base a planteamientos institucionales y no en base a mercantilismo, que es lo que ha llevado a mucho descontento de algunas personas, porque, por ejemplo, no estamos viendo necesariamente partidos que acceden al poder porque tienen un planteamiento, sino porque lo que quieren es el botín. Y cuando el electorado, cuando la ciudadanía, cuando el pueblo ve que el Estado se maneja como botín de algunos sectores, eso crea cinismo, eso crea pesimismo. ¿Y quién explota eso? El sector antisistema, que, vuelvo y digo, puede asimismo como transformarlo y llevarlo a un lugar mejor, puede destruirlo y llevarlo a un lugar peor. Por eso peligroso. Por eso digo que quienes más tienen que perder son quienes más tienen que hacer para evitar que aquello que tememos se materialice. No creo que en República Dominicana estamos ante las puertas del extremismo, como ha sucedido en otras naciones, pero es importante no confiarse y pensar que seguir haciendo las cosas como siempre va a garantizar que vivamos en un clima de paz. Hay que cambiar con el tiempo y hay que adaptarse a las nuevas épocas, que ya no tenemos ese pensamiento de que era venir a los medios a hablar ante las cámaras. Ya, por ejemplo, hoy en día yo estoy hablando aquí con ustedes, pero quizá tengo buena parte de la audiencia en redes, claro, rebatiendo lo que estoy diciendo, pidiéndome que profundice sobre lo que estoy hablando y demás. Y si yo ignoro de esa manera y me presento como que solamente por hablarle a la cámara, ya dije lo que tenía que decir y no tengo que dialogar con la ciudadanía, lo que voy a quedar es como una persona desconectada y voy a ser rechazado, porque ya el diálogo no queda solamente en estos espacios, sino que tiene que ser constante. Yatzil, una pregunta, ¿el voto joven será decisivo en estas elecciones 2020? Ya tiene que serlo, tomando en cuenta que cuando vemos el nivel demográfico de la República Dominicana, que somos un país bastante joven, dentro del padrón electoral hay alrededor de un 42% menor de 35 años. Ese es el padrón. Obviamente la votación es distinta porque tenemos aquí tradicionalmente una abstención de 30%, que es de las más bajas de América Latina, pero más allá del voto en base a lo que es la juventud, hay que tomar en cuenta que esa juventud no es monolítica. Hay pensamientos distintos que a veces tienen que ver con regionalismo, no necesariamente el joven del Cibao piensa de la misma manera que el joven en el este y demás, pero aparte también hay votos en lo que son planteamientos programáticos, hay votos incluso que se dejan llevar por moda y demás. Por eso yo, más allá de decir que el voto joven va a ser el decisivo porque va a ser el mayoritario, lo que quiero es llamar a que sea cual sea su pensamiento, sea cual sea su creencia, sea cual sea lo que ellos quieran plantearle al país o que quieran escuchar del país, lo importante es que participen no solamente en las urnas, porque le hablaba del tema abstención en República Dominicana, que es 30%, eso es de los más bajos de América Latina. Mira, por ejemplo, Colombia tiene tradicionalmente 60% de abstención. Pero aquí la gente vive tanto la política que el día de la votación es una fiesta y van a votar, yo creo que por eso también. Pero ¿no? el problema es eso que usted acaba de mencionar, que viven la política como fiesta, lo cual es el fanatismo es increíble. Sí, es un fanatismo, pero es un fanatismo en base a temas superfluos. Porque el fanatismo
puede ser precisamente por eso que mencionaba, de que me gusta un color, de que me gusta un himno. Pero aquí lo que hemos tenido es una ausencia de participación política efectiva. ¿Por qué digo participación política efectiva? Porque desde luego el principal acto que se puede hacer en una democracia es ir a votar, pero no se queda solamente ahí. Porque, por ejemplo, vamos a decir que yo soy candidato y ustedes tres me están escuchando y les gusta lo que digo y van y votan por mí, pero si después los siguientes 4 años no vigilan que lo que yo les propuse lo estoy llevando a cabo y que no me increpan por entonces contradecirme en base a lo que les propuse, ya ahí falló la democracia y falló la vigilancia eterna, que es la que hace falta para una democracia verdaderamente funcional. Por eso les decía que más allá de ir a votar en el año 2020, lo importante es darle seguimiento a que quien está proponiendo algo busque verdaderamente materializarlo, e incluso si necesariamente lo materializa, pero después se dan cuenta que eso no era lo que más le convenía al país, que tengan entonces la madurez de en una siguiente elección pues cambiar de opción. Por eso vuelvo y digo, la eterna vigilancia de la democracia, de la república, es fundamental para fomentar lo que es la salud institucional. Yacet, tú sabes que cuando hablaba del voto joven, yo recuerdo que en mi caso, mi primer voto fue por influencia familiar. O sea, mis padres tenían una tradición de un partido y obviamente para mí, como que por default, era votar por ese partido y por ese candidato. Sin embargo, hoy vemos jóvenes que van a votar por primera vez y para nada son influenciados por sus padres. O sea, tal vez si sus padres tienen una preferencia política, ellos tienen libertad de pensamiento y ellos también hacen el mismo planteamiento que tú acabas de hacer. Tú hiciste la comparación de que el joven de Santiago no necesariamente piensa igual o tiene la misma corriente que el joven de Santo Domingo, de San Juan de la Maguana, ni la misma necesidad. Entonces, hemos visto que en esta generación, y creo que tú eres un vivo ejemplo de ello, se han empoderado y han dicho, pero ¿por qué esto tiene que suceder así? O sea, yo puedo generar un cambio, yo puedo crear una tendencia, yo quiero que esto sea así, yo quiero demostrar, y es como una especie de rebeldía que en muchos de ellos hemos notado, incluso cuando vemos la participación y opiniones de ellos a través de las redes. Hay unos que lo están haciendo muy bien porque están, vamos a decir, preparándose y formándose, pero hay otros que están siguiendo una tendencia que no necesariamente es la tendencia correcta porque se van por la moda. Hemos tenido candidatos donde le dicen, bueno, te ofrezco un viaje, te ofrezco un Ferrari y ya comienzan a mover la neurona de ese tipo de jóvenes. ¿No tenemos que tener un poquito de cuidado en ese sentido en lo que comuniquemos como, vamos a decir, como país de cara a cada candidato? Y también hemos notado que muchos candidatos no le pega el ser informales, o sea que son ya tal vez candidatos de edad avanzada y quieren ver si le caen bien a los jóvenes, pero como que el traje no le pega. Sí, bueno, eso que mencionas es algo que tienen que tomar en cuenta todos quienes hacen vida pública y no necesariamente en política, y es que la ciudadanía generalmente aprecia la autenticidad. Y usted puede ser de una manera, pero si la gente reconoce que ese es usted, quizá lo aprecia más que queriendo hacer lo contrario a lo que va con su tradición, que a lo que va con lo que es su persona. Lo digo porque, por ejemplo, hay algunos que quieren cambiar el lenguaje porque entienden que de esa manera le llegan más directamente a un segmento. Eso es quizá legítimo, pero si a usted no le queda eso, yo no se lo recomendaría, porque cuando uno se ve falso, cuando uno se ve ensayado, cuando uno se ve calculado, eso es la caricatura de la política. Pero hablaba sobre el tema de votar por lo que es la tradición familiar, y yo digo una cosa, eso no necesariamente es malo siempre y cuando sea una decisión que se tomó, porque una cosa es decir, bueno, mi mamá vota de una manera y por eso yo lo voy a hacer así. Ahora, una cosa es, mi mamá vota de una manera, deja ver por qué mi mamá lo ha hecho. Yo estoy de acuerdo con eso, pues yo voy a seguir votando por esa opción. Ahora, yo no estoy de acuerdo con lo que piensa, pues ya yo entonces tomo otro camino. Es la independencia de criterio verdaderamente, porque más allá de lo que es nuestra tradición familiar, lo importante es quiénes somos como individuos también, quiénes somos nosotros mismos. Y la libertad de conciencia es algo valiosísimo que no puede dejarse perder, no solamente desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista familiar, sino general, nacional, porque cuántos países luchan hoy en día por tener esa libertad de decidir
cuál es su futuro. Ahora bien, como mencionaban anteriormente, una cosa es ver mayor cantidad de jóvenes participando políticamente, lo cual es agradable desde un punto de vista, pero cuando eso es replicando lo que hemos visto durante muchísimo tiempo, es algo que lamentamos, pero no solamente cuando es replicándolo, porque también hay quienes quieren hacer algo completamente diferente, pero es algo completamente diferente y peor. Porque, por ejemplo, quieren hacer una parodia del clientelismo que hemos visto tradicionalmente. Dicen, quizá, ok, yo no te doy un picapollo, pero yo, por ejemplo, mira todos estos Ferrari que tengo, o mira todo este dinero que tengo yo y demás. Esas son cosas que, si bien pueden servir como entretenimiento, no debe ser lo que llevemos al Centro de los Héroes, al Congreso, no debe ser lo que llevemos a los ayuntamientos y no debe ser lo que llevemos al Poder Ejecutivo. Por eso yo recomiendo marcar una diferencia entre lo que es entretenerse con las ocurrencias de algunos y, por otra parte, tomar una decisión a conciencia sobre lo que le hace falta a la República Dominicana. Y quizá ya para ir cerrando, lo que quiero es marcar esto. No solamente porque una persona esté en ausencia de canas, quiere decir que sea una persona que vale la pena tomar en serio y que vale la pena darle influencia sobre la cosa pública. Más allá de eso, lo importante es ver qué es lo que una persona propone para la nación, qué es lo que una persona cree que vale la pena aplicar en nuestro país, porque desde luego hay mucho cinismo en política. Hay muchas personas que entienden que sencillamente porque nacieron en un año específico, ya por eso hay que abrirle todo el paso para hacerse con el poder, y nada más falso que eso. Hay que luchar verdaderamente por abrirse espacios y no esperar que se los regalen solamente por el año en que nacieron, y más aún pensar que solamente porque una persona biológicamente tiene menor edad que otro, espiritualmente es así, porque hay personas que lo único que le faltan son las canas, porque después en lo demás son más arcaicos, son más dinosaurios y son verdaderamente más atrasados en muchísimos sentidos que los demás. Por eso yo sí llamo que no solamente vean a personas que quizá tengan menos arrugas en la piel, sino que tengan menos arrugas en el alma. Bien. Realmente, como hablabas al principio, Nereida, él es un joven viejo. Sí. Un joven viejo, bueno, realmente, pero con respeto. Sí, claro. No, o sea, la sabiduría. Realmente llama la atención. Él ha leído mucho. Su forma, su manera, mi gran pasión. Y eso es importante, y eso se ve, y nosotros es lo que queremos, que la juventud vea a jóvenes como usted, que se esfuerzan por saber, por hacer, y políticamente activo, porque usted está políticamente activo. Así es. Entonces ya vamos a hacerle un último consejo a esa juventud, que se involucre o no, según lo que usted piensa, me imagino que sí, en la política, para poder quejarse si las cosas no salen bien. Así es, desde luego, porque involucrarse es fundamental, y involucrarse no quiere decir juramentarse en un partido, no quiere decir caravanear, no quiere decir necesariamente endosar una opción política. Involucrarse es mantenerse informado, porque hay una frase que yo repito mucho: a ti puede no gustarte la política, pero tú sí le gustas a la política, porque todo lo que tú haces tiene de alguna manera u otra que ver con lo que algunas personas decidieron en los espacios políticos. Y muy brevemente hay una, símil que yo hago muy frecuentemente. Es que, por ejemplo, ustedes están en redes sociales, ustedes ven, por ejemplo, cuando una persona va a un restaurante o pidió algo a su casa y el servicio no estuvo del todo correcto. Quizá en el restaurante no le sirvieron lo que querían, o en el delivery no llegó en el momento en que se había dicho. ¿Y qué hace esa persona? Va a las redes y le da una funda a ese restaurante, a ese establecimiento. Quiere que sus seguidores dejen de ir a ese lugar, reclama en todo momento por cómo le fallaron, y no solamente ese día, quizá pasan 2 días distintos acabando en redes sociales con eso, expresando cuál fue su mala experiencia y advirtiendo a que no vayan a ese lugar. Entonces, si le dedican tanta energía a algo como eso, yo lo que le pediría es que el mismo empeño y la misma pasión que expresan por cuando un establecimiento no le dio buen servicio, que sea esa la misma pasión que expresan cuando el Estado no ha funcionado para ustedes. Que de la misma manera en que expresan su descontento con un establecimiento, expresen su descontento
o también su aprobación con lo que sería la cosa pública, porque eso tiene muchísimo más impacto allá de que te llegue una pizza tarde un día o de que no te sirvieron lo que pedías. Eso tiene impacto en el resto de tu vida. Entonces pónganle esa misma atención. Muchísimas gracias al licenciado Yatsel Román, analista político internacional, que nos acompañó hoy aquí en Quiero Ser Tu Representante. Nereida y Tommy, gracias. Gracias a ti. Nos vemos la semana próxima. Si Dios lo permite, el próximo viernes.